Hey, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos de nuevo a otro video de su canal, Nuestras Plantas con Rulas. Recuerden, yo soy Rulas y como siempre, antes de iniciar con el contenido que les tengo preparado, quiero invitarlos por favor a que se suscriban si no lo han hecho y agradecerles todas las muestras de apoyo, todos sus comentarios. De verdad, les agradezco muchísimo. Bien, el día de hoy es un video un poco especial porque es un video que realicé cuando empezaba con el canal, pero me han pedido y han surgido algunas dudas, así es que en este video lo voy a ampliar y voy a hacerlo un poquito más claro. Estamos hablando de los enraizantes u hormonas de crecimiento y cómo es que podemos realizarlas en nuestras casas. Bien, lo primero que tienes que saber es que una hormona de crecimiento o enraizante es una sustancia que puede ser tanto orgánica como química y que lo que hace es que promueve que salgan más raíces en nuestros esquejes, los fortalece porque como su nombre lo indica contiene hormonas de crecimiento. Si tú quieres reproducir tus plantas, ya sea un cactus, suculentas, tus arbustos, alguna plantita que tú quieras reproducir, el utilizar esta hormona de crecimiento va a hacer que sean muchas más altas tus posibilidades de que tu esqueje funcione súper bien. Y para hacerlo vamos a hacer uno de los métodos más sencillos y caseros y cuyos resultados te van a parecer fantásticos. Vamos a utilizar solamente agua y lentejas, ¿sí? Solamente agua y lentejas, porque cuando las lentejas están germinando en sus raíces se está produciendo en grandes cantidades esta hormona de crecimiento y ahorita te voy a enseñar el procedimiento para que tú puedas hacerlo en tu casa y te voy a enseñar también cómo utilizarlo para obtener sus mejores beneficios. Arrancamos. Y para preparar este ponente enraizante necesitaremos una taza de lentejas, ¿sí? Lentejas esas que tenemos en nuestras casitas. La pongo en este recipiente y la proporción de agua, hay que cubrirlas con agua en una proporción de una parte de lentejas y 4 de agua. Yo ya la tengo aquí medida. La coloco directamente en el recipiente donde puse las lentejas y con un pañito la cubro. Ya ven que pusimos nuestras lentejas a remojar con agua y luego las escurrimos. Pues como pueden ver, ya empezaron a germinar. Ya tienen unas raícitas pequeñas y blancas. Lo que haré es de que el agua que les dije que teníamos que guardar, se la agregaré de nuevo. Ahora, esto lo vamos a dejar así aproximadamente por una hora y luego con un sedazo volveré a retirar el agua y la cubriré de nuevo y ahí la dejaré reposar hasta mañana y ya mañana ya podríamos continuar y terminar con el proceso. Muy bien amigos, pues ahora ya llegamos al día 3. Vamos a ver cómo van nuestras lentejas. Miren, aquí se puede observar que ya están germinadas muy bien todas. Ahora lo que vamos a hacer es de que yo las voy a colocar en la licuadora. ¿Se acuerdan que les comenté que el agua con la que las remojaban y que luego se retiraba, que conserváramos esa agua? Bueno, es porque las vamos a licuar con esa agua. Muy bien, pues ahora ya las licuamos. Ahora lo que voy a hacer es que voy a pasarlas por un colador para separar lo que es la pulpa o la fibra de las lentejas. Pues muy bien, miren, así es como queda. Ya licuado todo, queda como una especie de licuado, pero ya sin el sedimento. Esto de la parte de arriba pues obviamente es espuma, pero ya queda bastante líquido, queda un poquito espeso. Ahora lo que haremos es que este preparado yo lo voy a colocar en un recipiente que yo pueda guardar en el refrigerador. Un recipiente que tenga muy buena tapa, que tenga muy buen cierre, porque mientras no lo usemos, este preparado nos va a durar en el refrigerador totalmente funcional aproximadamente unas 2 semanas. Ahora vamos a hablar del uso. Miren, aquí tengo ya la pulpa
Todo esto es lo que me quedó. Esta pulpa yo la puedo utilizar en la composta o también puedo tomar cucharadas y sembrarlas de a poquito alrededor de aquellas plantas que yo crea que requieren un poquito más de vitaminas, más de nutrientes, y esto les ayudará bastante. La otra forma de que se puede utilizar es de que tú vas a colocar el esqueje cortado directamente en el preparado. Cuando está en estado líquido, vas a colocarlo directamente y lo vas a dejar allí un día. Luego lo vas a plantar y a continuación vas a regar tu nuevo esqueje con este preparado y de esta manera aprovechará todos los beneficios. Mira, yo aquí en este frasquito tengo ya la hormona seca. Después de hacer todo el procedimiento, yo la puse en una charola extendida y la dejé que se secara al sol. Cuando ya estaba en polvo, la recogí y la guardé aquí. Esta nos va a funcionar aproximadamente un mes para que la tengas en el refrigerador y conservarla de la mejor manera posible. Y luego aquí te voy a mostrar cómo se utiliza de la manera más sencilla. Mira, aquí tengo una ramita de romero, de ese romero que tiene este aroma tan fantástico a nuez. Ya retiré las hojas de la base y lo que voy a hacer es bastante sencillo. Voy a tomar mi ramita de romero y la voy a mojar. Y luego ya lo único que tengo que hacer es de que ahora voy a ponerla aquí de esta manera para que se impregne. ¿Te fijas? Ahí está impregnada. Y a continuación lo único que tienes que hacer es plantarla. Ya tengo una macetita lista que tiene un buen sustrato, un sustrato bastante rico, que no se me va a encharcar, bastante nutrido. Y mira, lo único que voy a hacer es de que voy a hacer un agujerito aquí con el dedo. ¿Te fijas? Porque si yo hago esto y la entierro, pues puede ser que con la tierra retire la hormona. Y de esta manera, ya con un pequeño agujerito, ya solamente voy a introducirla y voy a afianzar la tierra a su alrededor para que de esta manera ya quede plantada. Esta tierra contiene perlita y la perlita ya está humedecida, ya está mojada y le va a conservar bastante humedad, pero de cualquier manera voy a cuidar de no encharcarla y mantenerla húmeda para que se empiece a producir el crecimiento de este esqueje que está favorecido ya con su hormona de crecimiento. Otra de las formas en que también puedes utilizar esta hormona de crecimiento es en polvo. Mira, ¿de qué manera? Yo aquí tengo este esqueje de una Echeveria secunda y lo que yo hice fue que tengo una servilleta desechable de papel, coloqué el esqueje encima, ya cicatrizado, este ya tiene días del corte, y lo que hice fue de que le puse la hormona. Mira, vamos a ver cómo va. Mira, a ver si alcanzas a apreciarlo ahí, ya tiene raíz. ¿Te fijas? Ya le empezó a brotar la raíz y ya lo único que tengo que hacer es plantarlo. Y de esta forma estoy asegurando de que mis esquejes funcionen de la mejor manera. Y verás qué bien funciona. Recordemos también que no todos los esquejes funcionan al 100%, pero aquellas especies que sí pueden esquejarse de esta manera, tú vas a lograr un mayor grado de éxito. Amigos, por el momento es todo. Espero que estos consejos te sirvan. Ponlos en práctica. A mí me han funcionado súper bien y quiero compartirlos contigo. Y ya sabes, todos los consejos donde los viste aquí en tu canal favorito, Nuestras Plantas con Rulas. Recuerda, yo soy Rulas. Déjame aquí comentarios desde donde ves tu video y nos vemos próximamente en otro video con más consejos, más especies. Te mando un fuerte abrazo hasta donde te encuentres. Hasta luego.